En el video anterior vimos cómo estaba el Imperio antes del nacimiento del antiguo Lord Solar Macarius. Vimos un meteórico ascenso en los rangos de la Guardia Imperial y vimos una que otra de las grandes mentiras que este personaje tiene en su historia. Hoy veremos a los generales más importantes y las primeras campañas que Macarius tuvo en esta gran campaña. Durante los años previos de la cruzada macariana, Macarius conocería a varias personas, ya sean compañeros de armas o completos adversarios ideológicos y militares. Muchos de ellos se volverían sus generales de mayor confianza. Todos ellos diversos y de diferentes partes del imperio, pero todos tenían algo en común. Ellos eran ambiciosos. El Administratum veía estas decisiones como una completa locura por el peligro potencial que eran. Sin embargo, Macarius le respondió: por supuesto son peligrosos, son lobos, pero son mis lobos. Estos generales eran General Horatio Sejanus, general del segundo gran ejército del que su núcleo eran nordianos, un hombre grande y pelirrojo con una tendencia a la bebida. Era la mano derecha del propio Macarius y dicen las malas lenguas que un familiar. Se decía que su voz se podía escuchar incluso en el fragor de los cañonazos y se caracterizaba por promulgar con el ejemplo, por lo que siempre estaba en primera línea de frente. Gracias a eso era catalogado como intrépido y hasta un poco necio. La estrategia es la siguiente: ¡lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! Sí, ¡ey, no! General Burintarca de Ímenes, general del tercer gran ejército, un hombre de tez delgada, piel morena y con varias cicatrices. Según algunas descripciones, tenía un bigote que estaba perfectamente cortado, del que no se pasaba de sus labios. A primera vista parecía esos típicos generales con trajes ostentosos con medallas de campaña que jamás ha participado, pero era un duelista bastante bueno. Luchó mano a mano con un orco y era bastante mecha corta, pues se podía ofender por el más mínimo desaire y exigía una satisfacción por haber mancillado su honor. Se dice que mató al menos 100 hombres por eso, por lo que se toma muy literal cualquier conversación. General Amar Lysander, general del cuarto ejército, un hombre doniano alto que se dice era más guapo que Macarius. La diferencia es que Macarius era rubio con piel bronceada y Lysander pálido y pelinegro, con un bigote realmente fino como la de un villano de serie infantil. Parecía un vanidoso, pero sabía cómo luchar contra orcos sin problemas, y es que tenía un linaje antiguo en la que su código genético estaba aumentado. Era un gran experto en la guerra mecanizada. General Borgen Crassus, general del quinto ejército, un hombre de estatura media pero de anchos hombros con una cara llena de cicatrices y una realmente grande que recorría su ojo hasta su labio, del que parecía tener siempre la boca fruncida. Tenía fama de quedarse con el mayor botín de guerra del que compartía con sus hombres y que, de no ser por su récord de victorias, ya hubiera tenido alguna corte marcial. Era un rival directo de Macarius y este último lo sabía y sabía cómo provocarlo para que lograra sus objetivos. Sí se pudo. Sí se pudo. General Tyrell Arrian de Melanites, un doniano que conoció Macarius durante sus años como general. Tenía una apariencia desaliñada y parecía un loco, pero en realidad era un devoto a la eclesiarquía, con una convicción tan alta a la divinidad del emperador que podía quemar a quien sea que estuviera de enfrente. Infame por ser quizás el más despiadado de los generales, ya que para él cualquiera, aun con sus declaraciones eran justificadas, era un hereje y merecía ser quemado. Era conocido como el más lento en la campaña. General Basilis Cyrus de la Ratin, general del séptimo ejército, el más grande de todos los generales, con cabello plateado y con unos ojos azul con una mirada totalmente gélida que, según algunos, parecía un gigante de hielo. Parece un joven anciano y es por los tratamientos de juvenil que posee. También era un poco obsesivo compulsivo, pero que ve el mínimo en sus tropas y cuán puntuales pueden ser. Un general oportunista que sabía cuándo hacer ataques precisos en el momento. General Fabius. ¿What? Partimos nombrando a uno de los olvidados de la cruzada y otra de las grandes mentiras de la campaña. Con mi abogado. Fabius era un general que tenía fama por verse somnoliento todo el tiempo, incluso en los momentos más críticos, pero también era famoso por disfrutar la buena vida, la gloria y los grandes botines de guerra. Era el experto en la guerra de sitios y tenía fama de conquistar la mayor cantidad de ciudades enteras. Tenía un brazo metálico debido a una lucha contra un caudillo orco y era tan fuerte como para doblar metal y crujir huesos. No se sabe cuál era su gran ejército, pero aquí va otra de las grandes mentiras. Las grandes flotas no estaban numeradas y eran nombradas según el nombre de su general, General Richter. No hay mucho que decir, era el general y protegido del propio Macarius, siendo su pupilo y quizás hasta su sucesor. Luego tenemos al General Sander, que caería en desgracia, y así debieron haber muchos otros generales que jamás pasaron en los libros de historia o que fueron borrados. Sea como sea, vemos cómo empezó la cruzada. Es difícil decir dónde y cuándo empezó la cruzada. La Inquisición se tomó la molestia de modificar mucha de la historia de esta campaña, pero sin duda los primeros meses fueron tumultuosos y con cierto grado de incertidumbre.
Muchos serían los mundos conquistados, siendo uno de los primeros el planeta de Persépolis, bastante cerca de Gloria del Emperador, un mundo colmena realmente avanzado que permaneció aislado en el imperio por 5000 años. Cuando la cruzada llegó, no se lo pensaron dos veces y se unieron a la cruzada, aunque no todas. Al menos una de las ciudades colmena tuvo una rebelión en la que el general Sejanus erradicó. Fue aquí donde Macarius encontró la tumba del explorador Indijona el Vagabundo y se quedó su yelmo. Sí, el mítico yelmo de Macarius es de esta campaña. La misma tiene un generador de campo de fuerza. Otro de los mundos conquistados sería el mundo colmena de Asterion, capital de un imperio propio con varios sistemas llamados como los Mundo Bocati. Este imperio era desafiante al imperio mismo, salvo por una casa noble, los Mavins, que vieron que unirse al imperio los beneficiaría más, así que traicionaron al resto de planetas uniéndose al conquistador, y este tomaría ese imperio y los Mavins de Asterion se unieron con todos los beneficios, así uniendo fuerza con la cruzada y sus legiones, los Grises de Asterion. A partir de ahí, la gran cantidad de mundos alrededor de Persépolis serían conquistados en ese momento, aunque hubieron sus contratiempos, como el mundo salvaje de Jurassic, que originalmente la segunda flota tuvo batallas encarnizadas contra los orcos locales, o imperios humanos como los de Excalibur, Patroclus o Charybdis, y después de 5 años llegaría la batalla que daría por fin el empujón que Macarius buscaba para iniciar la cruzada. El sistema Carax. No se menciona abiertamente, pero según lo que nos dicen ya habían pasado unos años al inicio de la cruzada, solo que jamás lo registraron. ¿Por qué? Yo no sé. Pero según el propio Macarius, la batalla de Carax fue la primera de todas en la que el primer ejército de Macarius y el segundo ejército de Sejanus lucharían juntas con varias fuerzas del Adeptus Mechanicus y Adeptus Astartes, de los Espectros de la Muerte, contra un culto herético llamado como el culto del Ángel de Fuego. La primera batalla fue fácil, logrando conquistar la capital de Irongrad en Carax 4. Lo difícil era mantenerlo, pues los habitantes del planeta eran bastante fanáticos al culto, al punto que sus plegarias eran escuchadas y sus sacerdotes desarrollaban alas de fuego como si de un santo viviente se tratase. Lo peor es que el sistema estaba siendo atacado por una flota orca, haciéndole una batalla de 3 bandas. Macarius perdería muchas tropas debido al contraataque hereje, al punto que tuvo que salir de la ciudad con varios otros supervivientes. Sabían que pedir ayuda a los Espectros de la Muerte era en vano, pues estaban ocupados con los orcos, pero tenían la fortuna de que Sejanus había quedado y aún tenía sus ejércitos para ayudar. Así iniciaría el segundo sitio de Irongrad y debían ser rápidos, pues el líder del culto herético estaba haciendo un ritual para invocar un señor del cambio. Durante la batalla, Macarius estaría frente a frente con el gran demonio. Este último trató de corromperlo dándole todo lo que él quería, pero Macarius solo dijo: "Te rechazo", y la batalla que daría credibilidad a Macarius comenzaría. Según las declaraciones del inquisidor Jerónimo Drake y su séquito, los psíquicos comenzaron a hacer cánticos de alabanza para proteger a Macarius, en la que según testigos se podía ver un halo de luz como de un santo que motivó a las tropas imperiales. Al final, después de una épica batalla, Macarius salió triunfante y el sistema se conquistaría. Esta victoria fue la más grande de los inicios de la cruzada y sería más que suficiente para demostrarle a todos que la conquista de Macarius iba en serio. A partir de ahí, la cruzada conquistaba con un ritmo sin precedentes. Para el primer año ya habían conquistado más de 100 mundos, siendo la última solo de ese año el mundo de Calastín. Asterion y Kurz se quedan corta con la campaña que Calastín tuvo, pues aquí fue la victoria más grande que Macarius tuvo y una muy difícil de superar, pues se enfrentarían una cantidad masiva de orcos, unos 23 millones del que Macarius acabaría en un solo día. Claro que con una buena coordinación entre las fuerzas de la Guardia, Mechanicus y Astartes. Así consolidaría el sector que llevaría su nombre. Ahora, ¿qué hicieron las otras flotas? Bueno, la segunda flota tuvo varias campañas, como por ejemplo el mundo gaseoso de Mahagan, donde había una confederación de piratas fanáticos que atacaban en masa navíos extraviados. Los asteroides que orbitaban el planeta eran fortalezas llenas de merodeadores y piratas. La batalla de Mahagan duró meses en combates prolongados y mortíferos, pues los piratas eran expertos en guerra de guerrillas y golpes y fuga. Sin embargo, la victoria era inevitable y Sejanus estableció bases en las fortalezas más grandes, convirtiendo el planeta en un valioso activo para la cruzada. El general Tarka, por otra parte, se encontraría varias civilizaciones humanas perdidas hace mucho tiempo, e incluso capítulos de Astartes que perdieron contacto con el imperio, que apoyaron la cruzada con todo el gusto. Sin embargo, no todos lo aceptaron. Astartes, renegados y traidores de la Legión Alfa tenían su base en Doma. El asedio del planeta, a pesar de sus bajas, fue un éxito total y el propio Macarius ordenaría que Doma fuera destruida para asegurar que no quedara nada de los traidores. El general Lysander tuvo su primera batalla en el mundo jardín de Hoik, un sistema protegido de manera cósmica con nebulosas y cinturón de asteroides. Lysander lideró un asedio que duró 2 meses, del que perdería al menos 9 regimientos enteros. Sin embargo, el clímax se dio en la roca Sontiana, uno de los puntos más altos del planeta.
Según cuenta la historia, Lysander llamó a los mejores acabadores de sus ejércitos y el primero en llegar y poner cargas antes del amanecer le pagaría ya 20 años de paga, al segundo 19 años de paga y así sucesivamente. Al final, cuando el general llamó a los líderes de la roca, les dijo que se rindieran o morirían. Decidieron el segundo y Lysander solo tuvo que activar las cargas y ganaron por fin el planeta. El general Crassus tuvo sus campañas también, de hecho conquistaría varios mundos de lo que sería el subsector Styx. Los más célebres son sin duda las conquistas de Bron y de Resvilísima. La primera fue fácil, pues convenció a los ogretes autóctonos a unirse a la cruzada. Resvilísima fue una historia curiosa. El planeta era la capital de un imperio humano realmente próspero, pero un tiempo antes de la llegada de la cruzada se enfrentaron a una guerra civil catastrófica en la que perderían varios mundos y para rematar sucedió la calamidad llamada como la lluvia de estrellas. Según los registros, solo hubo una luz esmeralda abrasadora. Al parecer, un meteoro impactó en la superficie y devastó el planeta. Tras la misma, los nobles se mudaron a 3 lunas del planeta dejando su suerte a la población. Cuando los cruzados de Crassus llegaron, los nobles los recibieron con los brazos abiertos y ayudaron en la reconquista de sus territorios perdidos. ¡Ay, me la dejó barata! El general Arrian tenía fama de ser muy devoto y excesivo en sus campañas. El conocido subsector de Andos puede dar fe de ello. Sus mundos tienen alguna cicatriz por donde su grupo de batalla pasó. El mundo agrícola de Cristo sufrió un despliegue de 3 meses enfrentándose a las fuerzas locales del que las matanzas a civiles era pan de cada día, al punto que muchos soldados de la guardia y hasta oficiales morían por insubordinación y del que oficialmente llamaron fuego amigo. Pero sin duda lo peor fue lo ocurrido en lo que el futuro se llamaría la Ira de Arrian, una zona del espacio imperial donde Arrian tenía la tarea de conquistar el imperio de Dominius Gamma de alrededor de 15 mundos para Macarius. Ese imperio tenía la fuerza para mantener a raya al general Arrian, pero uno de ellos los traicionó y se unió al imperio. La masacre del que no se puede decir del otro modo fue brutal y muy oscura. Las fuerzas de las casas como Hyperion no tenían escapatoria y los que se rindieron no tuvieron tanta suerte. O eran destrozadas en sus naves o capturadas y luego expulsadas al vacío. Es debido a eso que la región se llamaría Ira de Arrian. Muchas casas nobles aún a día de hoy tienen resentimientos al imperio por esa campaña, en especial la casa Hyperion, que perdió muchas de sus naves y varias familiares. Otra de sus atrocidades fue la de masacrar a millones de niños de padres herejes en el planeta de Gamara 12. No era muy popular entre sus iguales, de hecho Lysander era quien más lo despreciaba. Por último, el general Cyrus no se quedaría atrás en las conquistas, en especial pues fue el que más enfrentamiento contra Xenos tuvo desde los escurridizos Eldars hasta incontables caudillos orcos con ayuda de las Destros Astartes, pero la más extraña de todas fue en el planeta de Vírida. Cuando llegaron pensaron que era un mundo normal, hasta tenía pinta de paradisiaco. Enviaron expediciones pero todos desaparecían. Enviaron más pero mejor equipados y armados, pero sufrían la misma suerte. El capítulo de los fantasmas estelares se ofrecieron en ir al planeta y ¿qué creen que pasó? Lo mismo, salvo que estos sí lograron mandar un mensaje bastante inquietante. Dice que la jungla cobró vida de pronto y se lo llevó. La jungla de Vírida era en realidad un inmenso organismo colectivo inteligente que cubría las 2/3 partes del planeta. Toda la biosfera del mismo estaba en su control, desde los animales hasta las plantas que producían esporas alucinógenas. Estos estaban dirigidos por unos autóctonos que llamaron como Viridar, que eran básicamente Ents que actuaban como nodos para la inteligencia de la jungla. Se luchó por todo medio año para conquistar el planeta. Uno pensaría que harían exterminatus, pero la biosfera del mismo era tan rica y variada que no valía la pena esa opción. Al final se logró y solo quedaron 2 Viridar que serían enviados a Macarius como obsequio. Pasarían varios años y decenas, cientos y miles de mundos se habían conquistado, ya sea por la fuerza o de manera más pacífica, conquistando sectores enteros para el imperio. Una hazaña así no se había visto desde los albores de la Gran Cruzada, cuando el emperador caminaba entre los mortales. Tal campaña trajo la vista de muchas otras fuerzas de varias ramas del imperio y los que vendrían, pues ahora venía una de las máximas pruebas para Macarius y sus generales. La campaña que tuvieron fueron fáciles, pues ahora debían conquistar varios sectores controlados por fuerzas humanas, ya sean rebeldes o que nunca se habían unido en primer lugar. Comenzaría la Operación Centurión, pero eso será para después. Si quieres que siga hablando más de esta campaña, no olviden dar like, compartir y suscribirse, así me motivarán a seguir trayéndoles más de estos eventos. Así que, sin más que decir, me despido. Nos vemos.